Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarlos desde este espacio. Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y te da respuestas a las preguntas de la vida. Te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día, pastor. En el área donde estamos ubicados existen muchas iglesias de diferentes denominaciones. Y en una velada el tema fue sobre la segunda venida de Cristo. Y la verdad estoy un tanto confundido sobre la segunda venida. Y la pregunta que le hago es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Mi nombre es Arturo López de Houston, Texas. Muy bien, estimado Arturo, muchísimas gracias. Te agradezco de verdad la pregunta que nos haces. Es más común o muy común que el arrebatamiento y la segunda venida sean confundidos con un mismo evento. Y la pregunta que me haces, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Y te comento que a veces es difícil de determinar si un versículo de las Escrituras se está refiriendo al arrebatamiento o se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante diferenciar entre estos dos eventos que marcan el fin de un periodo o que marcan el fin de una era o dispensación. Y cierran y marcan el inicio, en este caso, del principio y fin de los siglos, expresado por el mismo Jesucristo tanto en Marcos, Lucas y Mateo. El arrebatamiento, y te voy a decir a grandes rasgos cuál es la diferencia. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia. Todos los creyentes en Cristo de la tierra se los va a llevar Jesús. El arrebatamiento se describe en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18 principalmente, a donde dice que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y primera Corintios 15, 50, 54, que un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En el arrebatamiento, los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados y junto con los creyentes que aún vivan, se encontrarán con el Señor en el aire. Esto va a ocurrir en un momento, esto puede ocurrir en este momento, en mañana, pasado, no lo sabemos, en un abrir y cerrar de ojos. Y la segunda venida es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, para destruir el mar, para establecer su reino milenial. Por lo menos entre el arrebatamiento y la segunda venida hay una diferencia entre 7 años. La segunda venida se describe muy claramente en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y sí lo voy a leer porque creo que es importante. Dice así el texto de Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Punto. Aquí podemos ver y vamos a ver 5 diferencias entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida.
Y son los siguientes. Como te decía, hay por lo menos 7 años de diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Número 1, primera diferencia. En el arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con Jesús en el aire, según Tesalonicenses 4:17, y así estaremos con Él para siempre en el Señor. Vamos a ser tomados en el aire. Y en la segunda venida, los creyentes van a regresar con el Señor a la tierra, según se lee Apocalipsis 19:14, que ya lo leímos, en la cual los ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en el caballo blanco, ¿no? La segunda diferencia, la segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación. Eso lo puedes leer en Apocalipsis a partir del capítulo 6 al 19. Interesante, te invito a que leas Apocalipsis. Y el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Primera Tesalonicenses 5:9, ahí nos habla precisamente, y Apocalipsis 3:10, ahí nos habla de que Él nos va a librar del gran juicio que viene sobre la tierra. El punto número 3, el arrebatamiento, es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Ya hemos mencionado 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 y 1 Tesalonicenses 5:9, porque Dios no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Eso ya va a ser ya en la tribulación. Entonces, Mateo 24, 40, 41, lo voy a leer. Tiene, híjole, hay una confusión, pero realmente quienes son quitados son los incrédulos. Y entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. 4, el arrebatamiento será secreto, será instantáneo. Como dice 1 Corintios 15, 50, 54, en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo que te tarda en abrir y cerrar los ojos, así va a ser el arrebatamiento. Y la segunda venida será visible para todos, según se lee en Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los de linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Y Mateo 24, del 29 al 30, lo voy a leer. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el último punto, la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento, que la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de ciertos eventos del fin de los tiempos se den lugar. Eso lo dice en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, la segunda venida vendrá después de lo que le llaman el tercer templo, que será edificado en Jerusalén. Después de eso, más o menos va a haber una diferencia de 7 años. Y en Mateo 24, del 15 al 30, nos habla también sobre ese tercer templo. Y voy a leer nada más 2 versículos 3. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que lea entienda. Entonces no hay ahorita lugar santo, no hay templo, lo van a edificar. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, y etc, y ahí nos está diciendo, ¿verdad? Y Apocalipsis 6 del capítulo 6 al 18 lo puedes leer. Y el arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento, como lo dice Tito 2:13. Ahí hace la diferencia, aguardando la esperanza bienaventurada que es el arrebatamiento y la manifestación gloriosa, la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahí está 1 Tesalonicenses 4:13-18, 1 Corintios 15, 50-54. Ahora,
Bueno, ya te dije las 5 diferencias. Ahora, ¿por qué es importante observar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Bueno, te voy a decir la importancia. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, entonces los creyentes tendrían que pasar la gran tribulación, cosa que no será, y lo confirma 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y estoy viendo ahorita la importancia de observar y tener claro la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es eminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes de que Él pueda regresar a la tierra físicamente y que todo ojo lo mire. ¿Y cuáles son las famosas señales? En Mateo 24, del 4 al 30, ahí nos habla sobre las famosas señales de dolores de parto y del parto. 3. Al descubrir el periodo de la tribulación, en los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis, en ninguna parte en esos capítulos menciona a la iglesia, a lo que Jeremías 37 lo llama el tiempo de la angustia de Jacob. Y Dios va a volver otra vez en la gran tribulación su atención al pueblo de Israel, como lo dice Romanos 11, 17 al 31, que Dios no ha quitado el plan sobre la higuera natural que es Israel. Entonces, el arrebatamiento, ya casi para concluir, y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares pero separados. Los dos implican el regreso de Jesús. Ambos son eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias que te he dado respuesta. En resumen, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra, los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, antes del tiempo de la ira de Dios. Y la segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para poner fin a la tribulación, para vencer al anticristo, a su malvado imperio mundial y dar inicio al reinado del milenio. Esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima. Visítanos en nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Y sé feliz, y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.